Now, here's your host. Estamos de regreso en Mezcal Latin Group y te invitamos a que nos sigas en Facebook y a que nos mandes tus mensajes para pedir la canción de tu preferencia. Ahora nos vamos a enlazar hasta Guadalajara, Jalisco, México, para conversar con Gonzalo Paredes Murillo. Él es licenciado en Psicología, maestrante en Sexualidad Humana, máster en Psicología Clínica, Psicopatología y Psicoterapia, miembro del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco desde 1996. También es miembro colegiado de la Federación Jalisciense de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Jalisco. Cuenta con un premio Master & Johnson en Sexualidad por la contribución a la comunidad de discapacitados en el 2008. Tiene más de 20 años de experiencia en las terapias de pareja y está con nosotros esta tarde para hablarnos de sexualidad. Hola Gonzalo, es un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de Casey Radio, aquí desde Melbourne, Australia. Bienvenido. Muy buenas tardes, un honor estar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gonzalo, tienes más de 20 años de experiencia dando terapias de parejas. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tú ves que tienen las parejas a lo largo de su vida sexual cuando están en una relación de muchos años? Sí, mira, me gustaría empezar por comentar que los parámetros en que se aborda o se atienden las problemáticas de pareja se mueve, es muy variante, o por lo menos dijéramos que de unos 30, 40 años se mantuvo un estilo peculiar y único, pero por lo menos acá para Latinoamérica o México muy concretamente, de 15 años promedio a la fecha, hubo un cambio radical en la estructura de ser pareja, con un derecho muy bien ganado por parte del género femenino en cuanto a sus derechos, en cuanto a su igualdad, el voto, el derecho al trabajo y bastantes cosas más. Esto hizo que esa estructura de hasta que la muerte nos separe se modifica y entonces entra en un estadio o en una cuestión estadística en donde las separaciones y los divorcios son de lo más común que puede existir. De hecho, sería tanto como decir que a la fecha es más normal ver hijos de padres separados o divorciados que los mismos que puedan presumir teniendo 20, 30, 40 años de matrimonio continuo. Entonces, esto ha hecho que todos aquellos que tenemos años trabajando en esto, tenemos que reinventarnos también, porque no podemos seguir aplicando la misma fórmula de abordaje, atención de los años 60, 70, 80, todavía hasta cerca del 2000, pero después tenemos que buscarle más una equidad a todo esto. Reconociendo también que en México, precisamente por eso se retiró del registro civil, nótese que cuando digo registro civil es el casamiento al civil, y se quitó la epístola de Melchor Ocampo, ya que tenía ciertas redacciones que daban a entender o tácitamente se leía que la mujer debía obediencia a su marido. Entonces, este apartado se elimina, se modifica mejor por un discurso más elocuente a la equidad y lógicamente, bueno, en la vivencia de parejas se empiezan a dar variantes de comportamiento y de actitud hacia los derechos, permisos o inclusive, ¿qué es lo más común que tenemos? Tres variantes muy sencillas. La falla o la fórmula de cómo educar un papá y una mamá, o el poder adquisitivo de uno de los dos que puede ser mayoritario y por ende pareciera que marca reglas o patrones de cómo se deben seguir las reglas de la casa, y el aspecto de la sexualidad. A diferencia de las mujeres antes de Master y Johnson de los 70s, 80s, cuando se decía que la mujer era frígida, pero después gracias a estudios como los de ellos, donde descubren que la mujer inclusive tiene mucho más capacidades placenteras y orgásmicas que el mismo hombre, entonces al día de hoy, ¿qué es lo común que vemos en la consulta en la modalidad de sexualidad? Pues mujeres que van y con palabras más, palabras menos, se quejan del ritmo de vida sexual activa que tienen sus parejas masculinas, es decir, está por debajo
de lo que su pareja femenina necesita. Más o menos por esas 3 variantes es lo que podríamos estar viendo que son las peticiones más comunes con todo este cambio generacional que mencionaba. ¿Tú crees que hay una fórmula o qué hay que hacer para mantener la llama de la pasión encendida toda la vida? ¿O depende de la pareja, depende de las personas? ¿O hay algún, no sé, una terapia que las parejas puedan hacer para seguirse buscando sexualmente? Sí, me parece que la intimidad es un parámetro muy interesante. Si dijéramos que la necesidad primaria de la pareja es la intimidad, porque entonces esto pone una interrogante. ¿Cuál es el objetivo real de la fusión de una pareja? ¿Ser familia? ¿Estar juntos para toda la vida? ¿Una oportunidad de crecimiento económico entre los dos? ¿Un apoyo para la búsqueda de excelencia escolar? Para que sigan incrementándose los reconocimientos, los hijos para replicarlos en fórmulas educativas como ellos los vivieron, o realmente esa pareja se fusionó porque el placer era tan hermoso que se consideró que iba a ser igual para toda la vida, ¿no? Entonces, más bien va a depender primero cuál es el objetivo, y mira que a veces pareciera, aún los que hemos tenido ya una historia larga de vida de pareja, pareciera que nos hace falta preguntarnos qué es lo prioritario de esa relación que tenemos. Entonces, eso mueve las cosas, porque entonces, si me voy a fisiología o a química, bioquímica, la oxitocina es una sustancia en el cerebro que está emparentada con el término enamoramiento. De hecho, quien guste investigarlo en el internet puede encontrarlo con una palabra muy práctica llamada limeranza, que no es otra cosa, y como lo mencioné, más que el enamoramiento bioquímico. Esto significa que para que la oxitocina se esté produciendo, retrocedo un par de tiempos, y entonces, serotonina. Tradúzcase que inclusive hay fármacos en el área de psiquiatría llamados con el componente o la sal de serotonina llamados o fluoxetina o sertralina o cualquier otra variable. ¿Qué es la serotonina? Sustancia de la felicidad. Cuando no está respetada la captura de la serotonina, entonces podemos tener comportamientos depresivos o apáticos. También es cierto que se puede generar por alteraciones hormonales. No se diga por antecedentes históricos vividos negativos. Bien, o presentes, porque también a veces la pareja se equivoca tanto que genera ciertas marcas que ya no dejan evolucionar la intención del placer. Pero si me regreso al apartado de la serotonina, sería como decir, a más actos amorosos, placenteros, divertidos, de descanso, de relax, de convivencia, de comidas juntos, el cine juntos, descansar, ver la tele, en fin, todo ese tipo de elementos que se supone son diarios, nos llena de serotonina. Por ende, sí, nos otorga también el beneficio de la dopamina, y entonces decimos, qué día tan a gusto, qué feliz día. Y cuando empezamos a decir eso, pero de manera recurrente y constante, entonces podemos tener el beneficio también de la oxitocina. Y entonces cuando decimos, esto sí es felicidad. Por lo tanto, con esta fórmula bioquímica, cuando dejamos de lado, por cuestiones de trabajo, hijos, educación, pleitos, conflictos y demás, dejamos de lado la parte divertida de ser pareja, pues entonces la pregunta sería, ¿cuál canción mexicana que dice se nos muere el amor, no? Y entonces, ¿el amor se muere? ¿O somos nosotros los que ya no estamos produciendo actividades satisfactorias o placenteras para que se siga manteniendo esa llama del amor? ¿Cuál es la diferencia entre la sexualidad y la sensualidad? Me llama mucho la atención lo que acabas de comentar, ¿no? Que el acto sexual y la actividad de una pareja, ¿no? Como ir a comer juntos, ¿no? O no sé, hacer actividades que a los dos les causen placer. ¿Esa podría ser la sensualidad? ¿O cómo me explicarías tú esta diferencia? Es parte, porque el término sexualidad
tiene que ver con una conjunción de actitudes, comportamientos que enmarcan dentro de algo que el doctor Eusebio Rubio, mexicano, pero también hace creo que 2 periodos, presidente de la Asociación Mundial de Sexualidad, él nos ofreció una teoría que habla acerca de lo que él lo llama la teoría de los holones. Los holones tiene que ver con 4 variantes básicas: género, erotismo, vinculación afectiva y reproducción. Entonces, ¿qué es sexualidad? Una conjunción de todos estos elementos que son atribuibles al ser humano. Eso es la sexualidad. No es otra cosa, eso es la sexualidad. Pero ya la sensualidad tendría que ver con la disposición o la actitud que se tiene para poder vivir o disfrutar cuestiones placenteras. Que eso ya entran en el apartado del erotismo. ¿Qué es el erotismo? Entonces el erotismo tiene que ver con la manifestación propositiva, es decir, a propósito de lo que nosotros queremos darle a entender a la otra persona para provocarle ciertas sensaciones. ¿Qué tenemos? La vestimenta, tenemos los perfumes con algunas atribuciones de feromonas, tenemos las actitudes románticas como poca luz, velitas, una cena maravillosa, lo romántico quizás de alguna canción, esa entrega del lenguaje corporal que hace el señalamiento a la otra persona de decirle: ve lo feliz que soy con todo lo que yo siento cuando estoy contigo, aunque sueno muy arjona, ¿no? Con lo de no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo, ¿no? Pero en esta versión es: sí, estoy tan feliz de todo lo que hago para ti que tú te das cuenta que te deseo, que te amo, que te necesito, ¿no? Pero cuando yo hago 1000 cosas, así sea un striptease todo chueco y como salga, con caídas y lo que sea, y la otra persona no lo ve, no lo percibe, entonces tenemos un problema con la sensualidad o la intimidad, porque para esto se necesitan 2 personas. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Cómo la persona resuelve, no? Se platica con la pareja, no se va a una terapia, o se le dice: oye, siento que no me ves sexualmente. ¿Qué se hace en ese sentido? Porque me imagino que es más común de lo que pensamos. Demasiado. De hecho, existe algo que se le puede llamar teoría de los supuestos o ley de los supuestos, como sea. ¿Qué es los supuestos? Yo pensé que si hacía esto, yo creí que si hacía esto otro, es que yo me imaginé que si yo hacía este cambio, es que creí que si yo me comportaba de esta forma. Y entonces ahí tenemos algo que se conoce en cuestiones de lenguaje, se conoce como un mensaje implícito. Es decir, solo yo me doy cuenta de la intención de lo que quiero, pero la otra persona no le he dicho explícitamente lo que en realidad necesito. Esa sería la primera de las partes. Luego la segunda: son tantas veces que te he dicho lo que necesito, lo que me gustaría, lo que quisiera que cambiáramos, pero no tienes tiempo, no me escuchas, no sabes cómo, te da miedo o de plano no te interesa. Y entonces ya tenemos un modus diferente que tiene que ver con los reclamos o las actitudes negativas o la evitación hasta del contacto físico. Entonces eso se va volviendo una cuestión gradual, a tal manera que inclusive se llega a vivir en la misma casa, pero como diría una canción añeja, con camas separadas, ¿no? Y aquí inclusive yo sugeriría, hasta donde ustedes lo permitan, tengo varias escalas de medición breves que pueden ser autoaplicables y que en un momento dado, si se llega a necesitar, yo con gusto las comparto para que la gente se las aplique, las conozca, y si se requiere que yo le haga una interpretación sin ningún costo, esto tiene que ver con el beneficio de los demás, de mi parte encantado. Muchas gracias, claro que sí, estaríamos muy contentos de que nos compartas toda la información y lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que toda la gente tenga acceso. Muchas gracias por eso. Es muy interesante todo lo que me comentas, ¿no? De la comunicación de la pareja y de esta ley de los opuestos.
no de estos mensajes implícitos o de este reclamo, ¿no? Tiene mucho que ver cómo nos comunicamos con la pareja. Pero, por ejemplo, cuando pasan estas situaciones hay mucho resentimiento. Entonces, ¿cómo manejas esas emociones y cómo te conectas otra vez con el amor para hablar de una manera amorosa con tu pareja y decirle, oye, si no me estás escuchando, no con los oídos, ¿no? ¿Cómo me comunico entonces? Porque hay como un muro, ¿sabes? Entre la pareja, no hay una comunicación. ¿Cuál sería el camino para ahora sí como que llegar a que esa pareja se combine, o simplemente sería una separación definitiva? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Si me quedo con la misma ley de los supuestos, a las damas, mucho más que a los caballeros, gustan de decir que con frases así como esta: si platicáramos, si nos dijéramos lo que necesitamos y lo que queremos, lo resolveríamos. La verdad es que el mundo está tan cambiado que a esa frase de si nos comunicáramos habría que agregarle una segunda, que es asertividad. Traduzco de una vez asertividad. ¿Cómo fregados te digo lo que necesito, pero sin que yo te lo diga de una manera desagradable que luego terminemos peleados? Entonces, junto las dos cosas, y entonces, ¿qué se necesita para esto? Comunicación asertiva. Pero habría que ver en qué momento queremos utilizar la técnica de comunicación asertiva, porque acá para México utilizamos una frase que nos hace ruido muy constantemente o históricamente, que es decir, somos malinchistas. Traduzco: si yo como tu pareja me la paso diciéndote lo que está mal, te vas a enojar. Pero si otra persona, y ahí pueden incluir los sacerdotes, los psicólogos, los psiquiatras, alguna persona conocida, pero si otra persona te dice lo que está equivocado de tu forma de ser, capaz que sí lo corriges. Y entonces esto no da a entender otra variante más que un psicólogo, por ejemplo, se convierte en un juez y parte, o en una fórmula que trata de empatar o de negociar, que creo que esa es la palabra más adecuada, de negociar las necesidades de los dos. Yo creo que eso es porque está en otra jerarquía, ¿no? Es alguien que los dos respetan y está fuera de la situación, porque tu pareja está en la misma jerarquía que tú. Así es. Por eso no nos gusta que la pareja nos diga lo que está mal. Muy interesante, muy interesante. Sí, de hecho, si alguien gustara de leer, hay un libro, así rápidamente, hay un libro de un autor que se llama Nesu, Ajá. O pueden buscarlo en el internet, Nesu. Él habla de estrategias de pareja, y me parece que es un formulario muy básico, muy práctico para trabajar también acerca de este tipo de situaciones. Nesu con Z. Nesu con Z. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Y cuál me dirías tú que es el caso más fuerte que tú has vivido con una pareja? ¿Me quieras compartir alguna experiencia que hayas tenido en tu espacio clínico? ¿Algún caso que tú hayas resuelto? Bien, me parece que de los más conflictivos son cuando, y esto es una parte de los discursos de lo que se conoce como terapia familiar sistémica, tomando en cuenta que yo me manejo mayormente bajo una teoría que se conoce como cognitivo-conductual, que no es otra más que búsqueda de solución. Pero la terapia familiar sí aborda cuáles son los efectos en el sistema familiar, y en todo caso si un segundo es el culpable en todo este tipo de juegos. Bien, la problemática más grave que me ha tocado encontrarme es cuando los hijos parecen pegamento. Traduzco: cuando uno de los dos chantajea, manipula a uno de los hijos, por lo menos, porque puede haber más de uno, para que esté en contra de uno de los dos papás. Y entonces, cuando se puede lograr que uno de los dos hijos esté en contra del papá,
es como de pronto simbólicamente hacerse un socio para mandar metamensajes o mensajes escondidos por medio de los hijos para fregarse a la mamá o para fregarse a los papás. Ahora, cuando los hijos menores de 12, 14 años a lo mejor, o 17 tal vez, caen en este juego, el problema no es quién gana de los dos papás y el papel que hace de intermediario el hijo o la hija, sino la consecuencia a futuro. Voy a agarrar rápidamente de un autor conocido, de hecho es el autor del libro llamado El arte de amar, Erich Fromm. Ajá. Él tiene un libro que se conoce como El corazón del hombre, y él habla precisamente de algo que reconoce como la necrofilia, es decir, todas aquellas personas que gustan de hacer daño o de lo que está mal. Por ende, lo empata con un versus llamado biofilia y dice, entonces la madre es biofílica, por lo tanto, las madres otorgan amor, otorgan felicidad, otorgan alegría y alimento. Variantes básicas. De una vez de acomodo. Entonces, para los padres tiene que ver con seguridad, tolerancia, límites y control. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría con un hijo manipulado por un papá que le permite todo por tal de que se friegue a la mamá? Pues va a romper las reglas. ¿Qué va a pasar con un hijo que la mamá está tan enojada por el pleito de pareja que le enseña drama y dolor y sufrimiento? Pues entonces cuando crezca lo que tenemos es una tendencia a la depresión y una tendencia al suicidio, porque no se adjuntó esa atribución del amor a la vida, del gusto por la vida. Ahora, sumemos dos padres que cada quien por su lado quiere ganar la batalla y entonces unos actúan del modo equivocado, otros actúan del otro modo equivocado, entonces generan algo que en los 80 se conoció como doble vínculo. Doble vínculo no es otra cosa más que los mensajes que generan esquizofrenia. Y entonces aquí tenemos un gran problema. Es tanto el egoísmo de uno o de los dos padres por querer ganar y fregarse al otro, que entonces habría que revisar en muchos casos si se cumple la regla de 5 o 10 años después, puedes, contra los efectos secundarios o los comportamientos que tienen tus hijos, todo por haberle querido dar en la torre a tu pareja o a tu expareja. Yo creo que eso es lo peor que está pasando. Wow. Por eso tenemos tantos casos tan de comúnmente recurrencia en el área de psiquiatría y un incremento muy grande en los números de adolescentes considerados de 14 años hacia atrás internados en áreas de psiquiatría. Wow. ¿Y internados por qué? ¿Por este doble vínculo que les genera esquizofrenia? Depresivas. Okay. Ajá. Tendencias depresivas y ideación de muerte, porque no pueden contra todo lo que pasa en un sistema disfuncional. Entonces, padre y madre son tus bases, ¿verdad? Cuando tú naces, ellos son tus héroes y de ellos aprendes todo. Pero cuando padre y madre están desequilibrados, van a causar un desequilibrio en tu psique, ¿correcto? Así es. Y por lo tanto, entonces ya cuando se crece a ser pareja, por eso hablaba del objetivo. Es que como mis padres se separaron, entonces yo voy a hacer todo lo posible por jamás divorciarme. No importa el precio que tenga que pagar del odio, del desprecio, del engaño, del sufrimiento, pero yo en mi adentro yo no me voy a separar, yo no me voy a divorciar. Imagínate. Y bueno, es muy darse cuenta, ¿no? Darse cuenta y corregir. Y a un especialista, buscar ayuda, es súper importante, que a veces, como estamos adentro de la historia, no podemos ver lo que hay detrás, estamos un poco cegados, ¿no crees? Así es. Por eso es que todos, incluyendo los que nos dedicamos al sector salud o a la terapia, lo que sea, todos estamos obligados a ir a terapia, porque luego andamos caminando con un montón de monstruos y fantasmas en la cabeza
que es a lo que académicamente se le conoce como pensamiento absurdo, irracional, galopante, como se le quiera llamar, rumiación, porque pareciera que a veces esa pequeña fracción de nuestros pensamientos enfermos piensa más que nosotros. ¿Sería el inconsciente? Pues en psicoanálisis sí, en otras variantes sería, dejémoslo en pensamiento absurdo para que quede mucho más generalizado, ¿no? Gonzalo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Estos temas dan para muchísimo, pero antes me encantaría si nos pudieras compartir redes sociales o tu correo electrónico o algún medio por el cual el público pueda contactarte y hacerte preguntas y consultarte. Sí, de antemano, yo creo que la forma más práctica de poder estar en contacto con quien desee algo de información complementaria es precisamente el Facebook. Y tengo una página que es donde mayormente están mis alumnos porque soy profesor de universidad, es donde están mis alumnos y donde suelo compartir materiales tanto de psicología o de sexualidad según sea el caso. Y la página está muy práctica de reconocerse porque tiene un león, que es el simbolismo de aquí de la Universidad de Guadalajara, una cara de león de color azulito, y el nombre es Disfunciones y Patologías. Ese es el nombre de la página de Face, y con todo gusto estoy para servirles con orientación, información, lo que es material, recomendaciones de libros, lo que sea. Y si yo no tengo la respuesta, estoy seguro que si les pido apoyo a mis alumnos, les encontramos la respuesta. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Casey Radio aquí en Melbourne, Australia, y seguramente te vamos a tener ya como nuestro psicólogo de cabecera aquí en el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Qué bonita. Sería un honor. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego.